dejo un tema que espero que sea suficientemente polémico como para la charla que va a venir a continuación y que veamos si eso se puede aterrizar de una u otra manera en el caso de Panamá. Así que invito pues a los panelistas que nos van a acompañar a que pasen, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, señora Bello, por estas anécdotas, en su mayoría desconocidas, de ese gran baluarte de la escritura latinoamericana como lo sigue siendo el Gabo, y por alertarnos acerca de cómo está el periodismo en América Latina. Y bien, para poder trasladar la realidad local, los ejemplos que nos compartía el señor Abello, hemos invitado a participar en este acto a 3 reconocidos periodistas de nuestro país, a quien invito a subir en este momento. Conversarán sobre la sostenibilidad en medios de comunicación la periodista María Elena Barrios, gerente de información de TVN, Canal 2, Guillermo Adames, quien actualmente es presidente y director de Omega Estéreo Panamá, y Edwin Cabrera, director de servicios informativos de Radio Panamá. Bienvenidos. Bueno, veo que además me toca moderar. Yo creo que debería ser Edwin. Edwin, ¿no quiere llevar la moderación? Bien. De alguna manera lo que yo no quiero ser apocalíptico, ni mucho menos. Sí, soy muy positivo y más si provengo del linaje de Gabo, que era un hombre ante todo positivo. Una vez dijo que su principal defecto era un optimismo irracional. Pero claramente yo veo que tenemos que cuidarnos, y cuidarnos significa hacer las cosas, es decir, cuidarse, la palabra cuidado y responsabilidad van de la mano. Y los contextos no son, es decir, nos acostumbramos a épocas en las que las cosas eran más fáciles y había menos vigilancia. Hoy en día estamos más vigilados por la gente, pero también más vigilados por los poderes, porque ahí. Entonces yo, en ese sentido, creo que hay que dar menos pretextos. En Colombia tenemos una palabra que se llama dar papaya, no sé si lo usan aquí, si lo usan aquí en Panamá. Yo creo que los medios no tienen que dar papaya, que significa no tienen que exponerse cometiendo errores de manera descuidada. Es decir, el descuido, a veces sabemos que se trabaja con un cierto descuido en algunos contextos, no le contribuye ni al medio que está en eso, ni en general. Y además de eso hay que redoblar los esfuerzos por algo que se llama transparencia. Y la transparencia significa que hay que evidenciar cuáles son las posiciones que tenemos, cuáles son las políticas editoriales que nos animan, cuáles son los intereses que defendemos eventualmente, porque por supuesto hay derecho a defender posiciones, ni más faltaba. Entonces, un poco el llamado es decir, bueno, la condición de éxito y de supervivencia, de generación de valor hacia el futuro de las empresas de medios pasa por la responsabilidad. El periodismo de éxito va a ser ante todo el periodismo responsable. Hay toda clase de periodismo, hay periodismo popular, hay periodismo más sofisticado, hay periodismo que se hace en lenguaje televisivo, otros que se hacen por escrito, pero todo hay que hacerlo bien hecho. El popular también se hace bien hecho. Y se hace sin cometer abusos, sin hacer daños y respetando un valor fundamental que es la verdad. Eso es un poco la idea. No sé qué piensa usted, quién quiere abrir el debate o la discusión de ustedes respecto a eso, y si ustedes sienten que ese enfoque tiene alguna aplicación para el caso de Panamá. Entonces, ¿con quién comenzamos? Edwin, tú. Aquí tengo el micrófono, gracias. A ver, yo antes de entrar a ver lo del periodismo, si me permite, yo reflexionaba cuando recibí esta invitación sobre el tema de la responsabilidad social empresarial, que como bien decía, y decía también el propio rector
áreas tan remotas. Al principio esto sonaba cliché, sonaba publicidad, sonaba propagandística. Y desde hace algunos años para acá, varias empresas importantes de este país se han metido a fondo con esto. Pero fíjate qué curioso, y se los comparto. En la Constitución, ¿qué dice la Constitución panameña sobre la empresa privada y sobre la responsabilidad de la empresa privada? El artículo 47 dice: se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales. Y luego el artículo 48 dice: la propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. El segundo párrafo a los empresarios no les gusta. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la ley, puede haber expropiación mediante juicio especial o indemnización. Eso ya es casi cajonero. Pero ¿a qué le llamo la atención? Que el tema de la responsabilidad social que tiene una empresa, porque tiene una empresa privada en Panamá, está previsto en la Constitución. Pero ha sido letra muerta por décadas. Y estos artículos están allí desde la redacción original del 72. Pero no es hasta hace algunos años atrás, algunos digo más de una década probablemente, donde es la propia empresa privada la que decide sumergirse en el tema de la responsabilidad social. Y sin necesidad de encontrar en el artículo constitucional aplicar la responsabilidad que la propia Constitución le asigna. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestra Latinoamérica vamos a encontrar en nuestras constituciones y en nuestras leyes muchas letras muertas, pero que no es hasta cuando la voluntad, ya sea de gobernantes o de gobernados, se deciden a ejecutar lo que está en esa letra muerta, es cuando entonces cobra vida. Yo pienso que una manera de entenderlo también es que en general estamos viviendo una época en que los ciudadanos, en su faceta de consumidores, en su faceta de usuarios, en su faceta, es decir, están siendo más activos en la exigencia de sus derechos. Por eso te iba a decir. Y muchos poderes, y no solo los privados, sino los públicos, etcétera, y los medios, incluyendo entre otros poderes, estamos sintiendo que hay un reclamo social por responsabilidad. Y hay un castigo muy fuerte a las empresas que no cuidan en su gestión. Recordemos el caso de BP con el desastre del Golfo que hablamos tú y yo esta mañana. Por eso te iba a comentar que en el caso de los medios, llevando esta introducción al caso de los medios de comunicación social en Panamá, que no dejan de ser empresas, felizmente empresas privadas, han transitado, o hemos transitado, de haber entendido el valor de la independencia del medio. Eso es tal vez el valor de la inversión del capital, pero después que inviertes el capital, el valor del activo de la independencia, que el medio se ha percibido como un medio independiente. Una vez que ya hemos interiorizado eso, y que lo han interiorizado incluso obviamente los que allí trabajan, y particularmente los periodistas, como felizmente los 30 que se han graduado, ahora viene esta otra etapa, donde ha entrado un proceso de maduración de la idea de pérdida. Medios de comunicación en manos de empresas privadas, bien. Medios de comunicación que apuestan y que se han dado cuenta que apostar por la independencia tiene más valor que ir a casarse o que dar papaya al gobernante de turno o lo que fuere. Pero ahora medios de comunicación social que tienen que entender que si ese lector, ese televidente, ese radioescucha o ese internauta que no lo perciba comprometido con este tipo de valores, se quedó atrás. Así es. Yo quiero ir un poco más a la raíz del problema que me parece que somos los mismos periodistas. Y qué bueno que la Universidad de las Américas se haya comprometido con este tema, porque yo lo veo desde el salón de clases de la universidad. A nosotros en periodismo no se nos menciona el tema de responsabilidad social. Ahora, yo vengo de una generación un poco más antigua, ¿no? Pero me llama mucho la atención y me alegra mucho ver periodistas de trayectoria como Griselda Melo, como a Raúl López, por mencionar algunos, que se están comprometiendo con ese nuevo periodismo, con el papel y el rol que nos toca jugar a nosotros como periodistas. Y traigo a colación un ejemplo que nos pasó hace poco en TVN. Hace un poco más de un año
contratamos a una persona que tiene un cierto nivel de discapacidad, pero que a su vez esa persona es muy talentosa y yo lo considero una persona muy inteligente. Pero para nosotros como periodistas ha sido muy difícil integrarlo a él al equipo de trabajo. Y diariamente yo escuchaba a algunos supervisores de él quejándose y decían, fulano no tiene la capacidad. Y yo decía, es que esto es parte de la responsabilidad de nosotros como empresa, hacer que él forme parte de nuestro equipo. Entonces, por eso quiero ir un poco más atrás. Yo creo que la responsabilidad social, que ya no debe ser empresarial, como ya se ha dicho, sino individual, empieza por nosotros mismos. Y en este caso, empieza con el periodista, que también tiene que ser consciente que el amarillismo de la información no es solamente lo que vende. Tal vez a veces nos encontramos con noticias que consideramos aburridas, pero también es responsabilidad nuestra entonces darle la vuelta a esa información y mostrarle al televidente cómo sí puede ser un hecho interesante, un hecho noticioso y un hecho que nos dé rating también, me parece. Gracias, María Elena Guillermo. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, si no te paso el micrófono. Tú que eres experto en micrófono. A ver, ahora sí se escucha. Buenas tardes a todos. Pero primero de todo, dirigirme directamente a los profesionales del periodismo que están aquí presentes. Los felicito por este logro de paso importante. Aquí se habló la palabra ética. La ética no se compra, no se vende. El problema del periodismo es que el periodista habla por sus acciones, por lo que escribió, por lo que dijo en televisión, por lo que dijo en la radio. El Consejo Nacional de Periodismo tiene dentro de su estructura el Comité de Ética, el cual me honro presidir y que está muy comprometido con una situación que es el derecho a réplica que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano que se haya sentido agraviado de cualquier forma y que si lo comprueba ante el Consejo Nacional de Periodismo a través del Comité de Ética, está en su derecho de exigir lo que se conoce como derecho a réplica. Eso es una manera de nosotros demostrar un periodismo responsable. En cuanto al concepto de la ética, el periodismo hoy día en los medios, sobre todo en los últimos años, los medios son cada vez menos obsecuentes con el poder político. Hoy encontramos que los medios se atreven o nos atrevemos a señalar de forma directa a toda aquella persona que de una u otra forma haya tenido un manejo indecente, inapropiado o propio de personas que bajo ninguna circunstancia se puede los medios dejar de señalar, siempre y cuando se parta del principio aquel de que hasta que se muestre lo contrario la persona es inocente. Dicho esto, y por el momento que el país se está viviendo, los medios de comunicación están en su derecho, los periodistas, de tener algún tipo de cariño, de simpatías, una tendencia a favor de cualquier tipo de político o de partido político. Sin embargo, la responsabilidad primaria de ustedes, los que ejercen el periodismo, de los que estamos al día a día, estamos nosotros tres aquí, que tenemos niveles altos de responsabilidad, de estar claros de que hay que respetar primero de todo al público, para que ese público nos respete. Eso tiene que ir en dos vías. En el juego o rejuego de la política sobreviven y se destacan aquellos medios que demuestren independencia de orden económica y de orden político. Entonces, dentro de esas circunstancias se separan las preferencias por parte de aquellos que son comprometidos con un quinquenio, esto es por 5 años de gobierno, o que se mantienen por el centro de la avenida haciendo un periodismo responsable. Es muy difícil en algunas ocasiones no poder controlar ciertas emociones, y eso es perfectamente comprensible.
ustedes somos seres humanos, somos personas imperfectas, pero con una línea mal escrita en un periódico, con un comentario que puede parecer simple, que se haga por radio o por televisión, se puede marchitar el prestigio de una dama, se puede lacerar el buen nombre de un hombre, y eso puede provocar lo que en otros países se da, que es violencia, que Dios quiera que nunca ocurra en este país. De allí que hay una realidad, después que se lesiona el prestigio de alguien, créanme, eso más nunca se recupera. ¿Saben por qué? Porque queda la duda siempre en el ser humano de será cierto o no será cierto. Entonces, de allí la necesidad o la obligación de tener el cuidado de no dar informaciones no comprobadas o comprobables por aquello del reino que decía Jesús Magdalena, o por la circulación del periódico. Entiendo, repito, el poder de los medios hoy día se mantiene todavía. Sí, claro. Se mantiene todavía, pero eso es como el que manipula un arma, con la diferencia que puedes, en lugar de matar físicamente a la persona, la puedes matar en vida. Sí. Oye, Eso es lesión. pero yo diría lo siguiente, el poder de los medios se mantiene, pero estamos en una transición. Sí. Prueba el New York Times. El New York Times dice claramente que eso es muy interesante, los que quieran, una de las cosas más interesantes que está en un documento que publicó el New York Times este año, que es filtrado, un documento interno que se llama Innovation, que se consigue en la red, se lo recomiendo, es el reconocimiento de que ya no basta de que la verdadera clave hoy en día de influencia de los medios tiene que ver en la manera como cultivan a sus audiencias, cómo se relacionan con las audiencias, y no basta pues venir de una posición de prestigio, no basta hacer buen periodismo, sino que hay que estar en un plan activo de innovación y de cultivar y desarrollar las audiencias. Inclusive se está hablando de un concepto nuevo que se llama desarrollo de audiencias, audience development. Pues eso es muy interesante porque las audiencias no solo se descuidan, sino que las audiencias también pueden dar lugar a reacciones a través de las redes sociales muy complicadas contra medios que cometen errores. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ese concepto, por supuesto, pero el medio que no se moderniza, por una parte, tiende a morir, a tener una muerte lenta. Pero el periodista que no se actualiza, de ahí la necesidad de la lectura, es fundamental en la vida de cualquier profesional, pero sobre todo, lo que decíamos el periodista, de eso depende, ¿okay? Porque estamos expuestos hoy día, por internet nos leen en cualquier lugar del mundo. Se escucha cualquier emisora de radio en todo el mundo y cualquier canal de televisión lo están viendo. Así que ustedes no estamos únicamente expuestos a nivel interno, sino que el mundo nos está observando. Y de la forma profesional en que nosotros actuemos, habla también, aunque parezca mentira, de la cultura del panameño. Somos la imagen del panameño, somos la imagen del país para todo aquel que nos vea a través de los medios que nos lea. De ahí la importancia de que se tenga la medida muy clara de cuán necesario es tener el concepto de la responsabilidad profesional. Porque el papel de los medios no deja de ser ese, informar, educar, no solamente entretener, sino también crear esa población o esa ciudadanía que queremos, a la que aspiramos llevar a nuestros países como los nuestros, en donde nos sorprende, por ejemplo, el resultado de elecciones, que a veces todo el mundo piensa los factores o los actores que están colocados de manera tal que esperamos un resultado, pero nos damos cuenta que nuestras poblaciones no están lo suficientemente educadas o desarrolladas como esperamos que lo estén. Entonces el papel del medio es ese también, formar darle esa cultura política también a los ciudadanos y ayudarle a entender la realidad. Entenderla. Sí, entender esa realidad que va mucho más allá a veces del favor que te pueda hacer un político, del regalo que te pueda hacer un político, y es responsabilidad nuestra como comunicadores ver que la responsabilidad social no debe estar divorciada de la sala de redacción. Y en nuestras empresas lo vemos que hay una gerencia que maneja
maneja la responsabilidad social y otra que maneja las salas de redacción. Y la idea es que trabajen mancomunadamente, que seamos Sobre todo si el conscientes producto, si asumiendo una misión contemporánea de sostenibilidad asumimos que la responsabilidad pasa ante todo por el producto y por la competitividad, entonces tiene que ver, pues el producto nuestro es el proceso informativo, el proceso periodístico, ¿no? Digamos, la lucha que tienen Aparte muchas de- veces esos departamentos para que noticias, el departamento de noticias entienda la importancia que es comprometerse con ese objetivo. Yo nada más déjame reaccionar a un elemento del poder de los medios que creo que ya no es tan poder como pudo haber sido décadas atrás. Si te habrás enterado, en Panamá ahora mismo hay 3 casos muy sonados de 3 altísimos funcionarios. Uno de ellos, imagínate, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, administrador. Estuve viendo televisión anoche. Administrador de justicia, y está cuestionado la manera en que está cuestionado, pero me entero el sábado que de los otros 2 casos, en uno de los casos, que tiene un pico en la hora ayer, cuando el exfuncionario se entrega, en ese caso, me decía una persona del órgano ejecutivo, el ejecutivo contribuyó a dar información para que el caso diera información a los investigadores, para que cogiera velocidad. Pero en el otro de los casos, hubo más, me decía este funcionario, justicia popular. Simplemente la famosa casa comenzó a circular en las redes sociales, no así en los medios. Los medios ya no les quedó de otra que registrar lo de la casa. Y cuando eso ocurre, según me informa el sábado, es cuando el Ministerio Público entonces termina de reaccionar y actuar. Entonces, sí, sigue habiendo un peso específico en los medios de comunicación social, pero como bien dice Guillermo Antonio, lo que no pueden descuidar los medios, los propietarios, los directores y los propios periodistas, es que si no se actualizan, si no están conectados con esa realidad, como dice María Elena, el desfase va a ser terrible porque la sociedad es la que lo va a rebasar. Pero Ahora ¿quiénes tiene son una los juventud muy protagonistas de esas agresiva. redes sociales? Correcto. Muchas veces son esos mismos periodistas que a través de sus cuentas de Twitter a veces dicen cosas que no se creen o que no es correcto o ético decirlo a través del medio. Y ejerce una influencia muy fuerte a través de las redes sociales. Oye, tienes una generación que ya no depende del medio de comunicación tradicional. Ahora está conectada con los equipos que ellos sienten que eso le está dando mucha mejor. Estamos en un fenómeno también que es de que cada ciudadano que tiene un celular es periodista. En otros países, exacto, o sea, Pero bueno, es una buena pregunta, Guillermo. Si cualquier persona puede poner información o comentarios en las redes sociales o en un blog, entonces, ¿cuál es el valor agregado diferencial que debe ofrecer el periodismo? no, lo que quiero referirme es que potencialmente el ciudadano tiene en sus manos mucho poder con el celular. Claro. Acabo de ver una escena que a mí me conmovió y es que una persona, un ciudadano por aquí, muy corriente, filmó cuando el avión de Malaysia Airlines cayó y explotó. O sea, una cosa impresionante, impactante. O sea, ahí no había camarógrafo, no había periodista, nada, pero le dio la vuelta al mundo. Esa escena como muchas otras, por una parte. Por la otra, tenemos una sociedad mundial mucho más participativa. Porque aunque parezca mentira, el Internet lo que ha hecho es abrirle paso a mucho talento desconocido a través de construcción de elementos a tono con el momento. Aquí en Panamá se ha puesto muy de moda los famosos memes, ¿okay? Que lo que han hecho es demostrar, repito yo, el talento que estaba escondido porque no tenía la ventana para darse a conocer. Esa es una realidad incuestionable. Pero dicho esto, yo creo que por eso insisto que el periodismo tiene que estar permanentemente poniéndose a tono con los tiempos, con el ritmo de los tiempos. Porque el que no lo haga va a pasar a la prehistoria. Así es. Entonces, esto me lleva a pensar, por ejemplo, ¿quiénes son los grandes ganadores de esto que ustedes han visto ustedes? Son los grandes ganadores. Y en consecuencia, si ustedes ganan, gana el país. Yo diría lo siguiente, te voy a decir que fuera, la verdad es que no puedo seguir hablando, pero nosotros vemos, ya hablé bastante, pero claramente vemos lo siguiente, estoy de acuerdo contigo. Primero, tiene que haber una actitud hoy en día en los medios
en las empresas de medios una actitud de asumir la innovación, porque la innovación es la clave de la nueva relación con las audiencias, que va a estar muy basada en las redes digitales. Y sabemos que estamos yendo hacia un proceso de convergencia en que todo va, tarde o temprano, va a pasar el aparato en la mano. Lo segundo, claramente, es transparencia para mantener la credibilidad. Es decir, los medios, en la medida en que se vea muy clara su posición, van a estar menos sujetos a ese cuestionamiento que es tan fácil, es tan inmediato. Y es que los castigos que dan las redes sociales pueden ser extraordinarios. El tercer tema, me parece a mí también, es definitivamente un tema de, yo siento que el tema de la política que planteé no es no hacer política, no tener que hacer política, claro que sí, pero hay que tener mucho cuidado con el partidismo, y sobre todo con el partidismo disfrazado. Eso cada vez más va a ser difícil de sostener en los nuevos escenarios. Es preferible convertirse en un magistrado de los hechos, convertirse en la referencia que los ciudadanos buscan para sentirse informados y tranquilos, a fungir como actores o protagonistas de una lucha política. Debemos ser cronistas. Más bien, en un momento. yo cada vez ¿por qué? Porque además la política hoy en día no necesita los medios. Es triste decirlo, pero los medios, voy a decir algo terrible, los medios, estamos en una transición, pero los medios van a tener que competir en un espacio en la medida en que no son indispensables, ni para los periodistas, porque como ya nos recordamos, los periodistas pueden actuar por fuera de los medios, en las redes, no sé qué, ni para los anunciantes, porque hay muchas maneras de anunciar hoy en día que lo pasan a través de los medios convencionales, ni para la política. Porque quiero puntualizar algo. Lo más saludable para todos nosotros sería que los medios no dependamos de la política. Así es. Es a la inversa. Mientras haya una dependencia de los medios hacia la política, estoy hablando del presupuesto nacional, que estamos en severos problemas. Esa yo cuidaría más. Allí yo creo que se tiene que estacionar el pensamiento para hacer una autocrítica de repente, una reflexión. Así es. Pero bueno, yo creo que el periodismo va a seguir siendo, el periodismo tiene mucha vida por delante y los medios también, en la medida en que se trabaje con responsabilidad y con cuidado. No sé si de pronto por la hora cabe que haya alguna pregunta que ustedes quieran hacerle al panel. Los invito, ¿alguien quiere hacer alguna? Por unanimidad parece que todos nos declaramos suficientemente ilustrados. Yo les agradezco la invitación de mi parte y gracias a ustedes también, Edwin, Guillermo, Marilena, por la participación en el panel. Gracias al grupo de la universidad y al grupo de Sumarse y del Consejo Nacional de la Prensa, y les deseo buen trabajo en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, Teresa, te invitamos a que le otorgues un presente al señor Abello. Muchas gracias. Bien, queremos dar una vez más las felicitaciones a los 30 diplomados que hoy son más conscientes de la responsabilidad que tienen en el ejercicio de su profesión, y no queremos irnos sin agradecer muy especialmente a los facilitadores invitados al diplomado por compartir su tiempo y conocimiento con entusiasmo y generosidad.